Buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es el de la gestión en salud. Realmente el concepto de gestión es bastante amplio y a veces difícil de definir. Hay, de todas maneras, algunos conceptos que son importantes. O sea, que hay una definición de la gestión donde se plantea como un proceso, además que busca ser participativo y que involucra la coordinación entre diferentes organizaciones y sectores, tanto públicos como privados. El otro elemento importante es que involucra diferentes metodologías de planeación, de implementación, de evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. Y hay un componente también de desarrollo de capacidades, tanto institucionales como del talento humano, en toda la parte de gerencia, en la parte técnica, operativa y logística. Como ven, abarca muchos aspectos, pero lo que podemos decir, hemos venido hablando de la gobernanza y del aseguramiento y de la prestación, pero hemos olvidado un elemento importante y es el cómo gestionar, cómo manejar, cómo organizar estos diferentes componentes o actores del sector para que funcionen de manera adecuada. Hay un análisis realizado por el Ministerio de Salud donde se plantean como diferentes niveles en la gestión, en este caso en la salud pública. O sea, hay un elemento desde las necesidades en salud, que estaría a la izquierda, hasta los resultados en salud. Hay diferentes procesos. Uno de estos procesos es definitivamente el liderazgo en la gestión, o sea, el liderazgo como un componente de la gestión. Luego está toda la parte de políticas, de estrategias, de normas, que sería parte de estos elementos o de estos facilitadores para garantizar una buena gestión. Luego la gestión del talento humano, que es un elemento clave. También las alianzas estratégicas entre las diferentes organizaciones, entre los diferentes sectores, público, privado, por ejemplo, las redes sociales de apoyo y los recursos técnicos, tecnológicos, económicos para garantizar un adecuado funcionamiento del sector. Luego hay toda una parte de procesos y entre los procesos pues hay procesos que tienen que ver con la autoridad sanitaria y con la inspección, vigilancia y control. Hay otros que tienen que ver con el desarrollo de capacidades, hablábamos individuales, organizacionales, del talento humano. El otro es toda la parte de políticas y la parte de evaluación de esas políticas y el componente de inspección, vigilancia y control. Hay unos elementos claves en la gestión como es la planeación integral en salud, la vigilancia en salud pública, la gestión de las organizaciones y del talento humano y la gestión de prestación de servicios, pues buscando una mejora de los resultados en salud de la población. Aquí el Ministerio de Salud también plantea diferentes aspectos en un modelo basado en resultados, o sea, donde las políticas sectoriales ya plantean problemas específicos y soluciones concretas que sean medibles, donde los actores, también la coordinación de los actores debe estar ligado a resultados esperados en salud, en donde las redes de prestadores se organizan y son adecuadas para las necesidades que tenga la población en salud, o donde los sistemas de salud cuentan con sistemas de calidad y análisis de calidad. Son algunos de los elementos que plantean en un modelo de gestión de la salud pública basada en resultados. Vamos a trabajar, porque como les decía, la gestión es tan amplia que vamos a trabajar tres temas específicos. Uno es corrupción, el segundo es descentralización y el tercero es formas de pago, como tres ejemplos de muchos en lo que es la gestión. Si comenzamos con la corrupción, realmente lo importante es entender que esta corrupción no solamente afecta a unos pocos o a unos individuos, sino que tiene un costo social muy importante, tanto ético como un costo económico importante y un costo en acceso a servicios de salud. O sea, la corrupción no es solo un problema de que se pierda plata, que ya es grave,
sino que tiene una serie de implicaciones a nivel de mortalidad inclusive, y esto es importante tenerlo en cuenta. Lo otro es el concepto mismo de corrupción, como no como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno generalizado, lo que genera un cuestionamiento a las estructuras mismas del sistema y a cómo está organizada la sociedad, porque tiene un efecto ya no solo inmediato, pero a largo plazo. Los efectos de la corrupción, hay unos estudios muy interesantes que plantean que tiene un efecto en la calidad de la salud. Esto quiere decir que afectan el acceso a ciertos servicios, afectan inclusive afectan la mortalidad infantil, ¿sí? Y las razones, o sea, de la corrupción es difícil desglosarlas. Hay autores que plantean que esto viene desde la misma institucionalidad española, franco-española, pero definitivamente hay unos problemas actuales de la manera en que están organizados los poderes y la falta de claridad de quién decide qué y quién controla a quién, que facilita o favorece la corrupción. Aquí tenemos un gráfico que representa el índice de corrupción. Esto lo plantea Transparencia Internacional, una ONG que hace una percepción de la corrupción. Entonces, la línea más oscura tendríamos la percepción o el índice de percepción de corrupción en el mundo, que no ha variado mucho en general, ha sido bastante estable. En la línea punteada tenemos el índice de percepción de la corrupción en Colombia. Y allí lo que observamos es que en los años 90 el índice era muy alto, descendió hacia el 2000, pero después del 2008 está comenzando a aumentar y se estaba por debajo, por muchos años estuvo por debajo del promedio latinoamericano, pero hoy en día nos encontramos en el promedio latinoamericano, ¿sí? Y estamos por encima del índice de percepción de corrupción a nivel global, a nivel mundial. Entonces, ahí, digamos, vamos retrocediendo en cierta manera en la percepción y esa percepción se justifica también por escándalos importantes en el sector salud. El gobierno en el 2011 planteó un estatuto anticorrupción y ese estatuto buscaba de un lado avanzar en mayor transparencia del uso de los recursos y también colocar penas más severas en el caso de un uso inadecuado de los mismos. Y esto pues todavía no parece tener un efecto muy claro, por lo menos en la percepción de corrupción. Aquí hay un estudio interesante que no se ve muy bien, pero si ustedes confían en mí, lo que mide es como el nivel de corrupción que estaría en el X con la mortalidad infantil y los municipios con más alta corrupción tienen una mortalidad infantil mayor. Entonces, habría una relación, digamos, lineal entre la corrupción y la mortalidad infantil. En el caso de vacuna no es tan clara esa relación, que es el que tenemos a la derecha. Un segundo elemento de discusión en gestión es la descentralización en el sector salud. Colombia es un país que desde los 80 comenzó a apostar por descentralizar algunas de sus funciones a nivel departamental o municipal. Y la Constitución del 91 también fortaleció este concepto de descentralización política y administrativa. La idea era que los municipios y departamentos tuvieran un mayor manejo de sus propios recursos. Luego, en el 2001, se planteó la ley 715, que es una ley de descentralización muy clara, donde hay toda una serie de normas sobre la descentralización
a nivel del sector salud, sobre todo para el régimen subsidiado. Hay dos elementos que es importante tener en cuenta en esto de la descentralización, y uno es lo que se define como el espacio de definición, o sea, cuál es el rango de autoridad que queda a nivel central y cuál es el rango de autoridad a nivel local. Luego hay un segundo elemento importante y es la capacidad institucional, o sea, porque si a un municipio le asignan unos recursos, le asignan unas decisiones, pero no tiene la capacidad a nivel de talento humano, a nivel técnico, para tomar esas decisiones, para manejar ese recurso, ahí hay un problema. Entonces, lo que se evalúa es que, digamos, se dejó más claro las decisiones que se podían tomar en local, pero no se hizo un buen análisis de la capacidad que existía a nivel local. ¿Qué se ha venido delegando? Pues, se ha venido delegando, de un lado, la compra de algunos servicios y toda la parte de salud pública, pero el problema de nuevo es que, digamos, se delegó igual en municipios grandes como en municipios pequeños, municipios con gran capacidad y municipios con muy baja capacidad institucional, y esto genera un problema a nivel de los resultados. Igualmente, se planteaba un poco la labor que la relación entre los municipios y las aseguradoras, las EPS, donde el municipio realmente no tiene una función, o el departamento, importante, ni como financiador ni como vigilante, y por lo tanto básicamente recibe algunos recursos que traslada a las EPS, pero no hay una función realmente clara a nivel de su poder de manejo de esos recursos. Y pues se delega la prestación pública, cosa que complejiza porque el secretario de salud es al mismo tiempo, debe cumplir una función de vigilante, pero al mismo tiempo de prestador, o sea, se está vigilando a sí mismo en algunos casos. La financiación, básicamente lo que se plantea ahora es que esos recursos llegaran a los territorios y fueran manejados sobre todo en salud pública. Pero de nuevo, digamos, el recurso se ha venido sobre todo involucrando o trabajando en la parte de prestación, y en la parte de aseguramiento, pues ahí la función es básicamente de traslado de recursos hacia las EPS. Y esos procesos, o sea, el hecho de involucrar más manos, hacen que esos procesos sean cada vez más lentos. Y eso es parte del problema. Pues el problema no es solamente de corrupción, pero de ineficiencia en el uso de los recursos. En términos de la descentralización, a nivel de la ejecución, hay grandes problemas en la coordinación entre los actores, ¿sí? Hay traslapes, duplicidad en ciertas tareas. En un momento determinado, ¿quién se encarga de las vacunas? Eso no está tan claro. Hay funciones, mencionábamos las secretarías de salud cumpliendo una función de vigilancia y control, pero al mismo tiempo una función de prestador, en algunos casos de asegurador, en algunos casos integrando el aseguramiento y la prestación. Todo esto genera una confusión de cuál es realmente su rol, ¿sí? Y en general, en municipios muy pequeños, la competencia entre varias aseguradoras, varios prestadores, no parece ser muy viable. O sea, no hay suficiente mercado para promover una competencia. En regulación se sigue básicamente manejando el concepto de que el Ministerio de Salud a nivel central es el que toma las decisiones y básicamente es un implementador a nivel local, departamental. Las secretarías de salud cumplan una función de implementación. Pero aún en ese nivel de implementación deben adaptar las políticas, y en esto con frecuencia hay dificultades para esa adaptación. En la provisión, en realidad, en zonas apartadas, el monopolio sigue siendo principalmente un monopolio público, y por lo tanto las secretarías de salud juegan un papel muy importante en la prestación. Pero igual, por ejemplo, en Bogotá, 1 millón de personas que están afiliadas al régimen subsidiado dependen de la prestación o de la red de la Secretaría de Salud. La tercera elemento en gestión que quería comentarles es el de pago.
Esto no lo hablamos en financiamiento, en la medida en que pues lo quería tocar aquí porque es más un tema de gestión, ¿sí? Lo primero que es importante, digamos, plantear es que el pago plantea una relación idealmente directa entre el esfuerzo y lo que se paga, ¿sí? Y eso es simple cuando hablamos de recoger frutas. Entonces, recoges tanta fruta, recibes tanto dinero, coses tantas camisas, recibes tanto dinero. Es que en el sector salud la cosa es un poco más compleja que esto, ¿sí? De todas maneras, en el sector salud también hay pago por botones, o sea, se hace una operación y se cobra por ello, y hay pago por evento, que se llama este tipo de pago. Hay un concepto que cuesta a los médicos, pero que hay mucha literatura que lo demuestra, y es que el pago afecta el comportamiento de los médicos. ¿Sí? Pensamos que el médico se mueve por el altruismo, por su juramento hipocrático, y hay definitivamente un componente, pero la manera en que se le paga influye en la manera en que toma decisiones. Planteado así, pues se han creado otras maneras de pago. ¿Por qué? Porque el pago por evento, el pago por actividad, tiene un riesgo, y es que el prestador lo que tiene, digamos, lo que más le conviene es operar más o hacer más cesáreas, y en ese sentido el no hacerlas realmente le da pérdidas, y esto induce a un aumento en la prestación, lo que no necesariamente garantiza mejores resultados. Volvemos al tema de la cesárea, por ejemplo, el hecho de que en este momento en Colombia más del 50% de los partos terminan en cesárea. No es una buena práctica, es una práctica costosa, peligrosa para las mujeres, y por lo tanto el pago por evento, en este caso la cesárea, no necesariamente es la mejor opción. Hay otra forma, la capitación. La capitación, por ejemplo, hay un paquete de servicios preventivos que hay que prestarle a una población, y se define un costo por ese paquete, y el prestador se encarga de garantizar ese paquete. Se utiliza en muchos lados, Reino Unido, Estados Unidos, en Colombia. ¿Qué ventaja tiene? Pues que el prestador tiene más claro cuánto va a recibir, tiene claro sus responsabilidades, pero al mismo tiempo no tiene la obligación de cumplirlas, y además, si no las cumple, le queda más plata. Luego es al pagador comenzar a apretar por decir, oye, quedamos en que ibas a hacer tantos controles prenatales, has hecho la mitad y me estás cobrando la misma cantidad de dinero. Ahí hay un problema, ¿sí? Lo veíamos en una discusión interesante en Amazonas entre una EPS y la secretaria del hospital, en que la EPS les decía, me están documentando un 30% de lo que les estoy pagando, así que de aquí en adelante les voy a pagar por evento. O sea que 70% ya no se los voy a pagar hasta que me demuestren que lo están haciendo. Hay otras formas de pago, se llaman pagos combinados, ¿sí? Y en este caso se combina la atención básica con la atención especializada. Entonces se hace más pago por episodio de enfermedad, por ejemplo, o no de enfermedad, por un evento, por ejemplo, un embarazo. El embarazo tiene un costo de tanto. Sabemos que el 10% se complican, que el 20% terminan en cesárea, pero en promedio el costo global es tanto, y eso es lo que vamos a pagar por embarazo. Termine en parto normal, termine en cesárea, termine complicada, termine hospitalizada 3 meses, o salga en 24 horas. Y esto pues motiva al prestador a decir, me conviene que se me complique menos porque voy a ganar más, ¿sí? Los grupos relacionados de diagnóstico, que lo utilizan mucho en Estados Unidos, y hay en otros países que también se utiliza, es un poco lo mismo, pero pues puede ser sobre un diagnóstico como cáncer de seno. Entonces la mujer tiene un cáncer de seno y se definen unos costos por la atención, todo incluido, por decir así, desde el manejo inicial hasta el manejo paliativo.
De nuevo, pues esto tiene un interés del prestador a ser eficiente en el uso, a buscar las mujeres más tempranamente para que se le complique menos, para que salga más barato, porque lo que le pagan es por caso, por diagnóstico relacionado, pero puede ser también hipertensión, diabetes, igual, le pagan por el diabético, si se le complica y termina amputado, pierde plata el prestador. Ahora, de los especialistas se sigue pagando principalmente por evento, y por evento quirúrgico es lo que en su mayoría buscan. Sin embargo, pues hay algunas iniciativas, por ejemplo en el Reino Unido, en el cual se crean grupos de trusts, grupos de prestadores primarios y secundarios, terciarios, que se encargan de una población y se le asigna un recurso para que se encarguen de esa población, ¿sí? Ese es también un mecanismo de pago interesante para poner un poco la presión en el prestador. Esto es un problema al mismo tiempo porque a veces las complicaciones no dependen del prestador. Pero bueno, esto no hay una solución mágica ni la mejor para todo el mundo. Hay combinaciones, entonces se puede plantear que a nivel del tercer nivel básicamente se pague por desempeño, o sea, por resultados, que al segundo nivel se den bonos, o sea, si hay mejores resultados se bonifica, o sea, se paga un básico y luego se bonifica si hay buenos resultados. Y a nivel primario, por ejemplo, si no se está haciendo la vacuna o el control prenatal, se penalice, reduciendo la cantidad de dinero que recibe el prestador.